Nos vamos al mundo de la política y tenemos la suerte de hablar con Miguel Ponce, coordinador de la Comisión Económica de la UCR, miembro de un grupo que, los están llamando como radicales rebeldes que exigen un nuevo pacto social. Miguel Ponce, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Qué alegría escucharte, Miguel, y alegría estar de nuevo con ustedes. Bueno, es un placer para nosotros también, y que nos cuentes un poco de las reuniones que han tenido hace muy poco y cómo están tratando de imponer esta idea de un nuevo pacto social. Correcto. Vos estás contando el final de una historia. Ese final ocurrió en San Miguel de Tucumán el sábado 29 de septiembre, luego de haber tenido un acto monstruoso de aquellos que ya no se ven en la política y mucho menos en el interior. 6.000 tucumanos de la ciudad, pero básicamente del interior también, ahí convocados por Ariel García, ¿no es cierto?, que es un dirigente muy fuerte, que dirige un grupo encima que se llama Los Boinas Blancas. Así que imagínate la movilización emotiva que significó esto. Bueno, allí el orador de fondo fue Ricardo Alfonsín, pero esto es un trabajo que ya venimos desde hace rato, yo te diría consolidado a partir de un encuentro que hubo hace un mes y medio en la Fundación Rojas, donde nos juntamos, diríamos, con Casela, con Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Changui Cáceres, el presidente de la convención, Jorge Sapia, que está jugando un rol clave en esto, y donde pretendemos también que lógicamente se sume la gente de la Capital Federal, que como vos sabés, ellos tienen un grupo que se llama Evolución, que ahora está integrado a la Unión Cívica Radical a partir de la afiliación del propio Martín Lustó, ¿no es cierto? Este sería el sector, yo diría, que desde afuera nos denominan los rebeldes, otros, como el presidente del partido, nos denominaron los fronterizos, que tiene una palabra muy particular. Yo digo que nosotros tenemos que llamarlos los chalcha, entonces. Claro. Pero también eso denota nuestra edad, ¿cierto? Recordar cuando estábamos los fanáticos del folclore, era así como en el automovilismo era Fiat o Peugeot, acá en el folclore eran los chalchos o los frontes. Exactamente. No, pero fronterizo tiene una connotación muy particular, porque desde la salud un fronterizo es casi un loco, mientras que desde la política un fronterizo es que estás casi fuera del partido. Y nosotros en realidad lo que pensamos es que la conducción del partido es la que está más en falta, y creemos que así como Corral fue el peor presidente en la historia de la Unión Cívica Radical, Cornejo, te diría, no le va en saga, y para nosotros está usufructuando el cargo, ¿no es cierto?, usurpando la presidencia del Comité Nacional, ya que si bien llegó por métodos legítimos, ¿no es cierto?, y en el ejercicio de la democracia interna, elegido por los delegados del Comité Nacional en su momento, desde entonces no ha habido una reunión. Federico Storani, que es uno de los vicepresidentes, se entera por los medios de las resoluciones, tanto nacionales como partidarias, y bueno, la verdad es que este partido hoy está manejado por él y 2 o 3 gobernadores, sin que funcione, ¿no es cierto?, orgánicamente nada en el partido, y de alguna manera bancando inclusive situaciones que son absolutamente antagónicas con la historia del radicalismo. Digo, desde el nombramiento de miembros de la Corte Suprema por decreto, hasta haber ido al Fondo Monetario de la manera en que se fue, luego de que todos habíamos dicho, 4 expresidentes de Banco Central dijeron que no era necesario haber acudido al fondo. Te estoy hablando de Blecher, de Redrado y de 2 nuestros, Alfonso Pratgay y el propio Martín Lustó, porque no se daban los elementos necesarios para la concurrencia. ¿Cuál hubiera sido?
haber tenido una corrida bancaria, que la gente estuviera sacando los fondos de los bancos, hecho que no ocurría, el sistema financiero está más que sólido y haciendo pingües ganancias encima en este momento. No había una situación de pago de deuda inminente, simplemente se trataba de una crisis cambiaria que lógicamente podría haberse resuelto con otros elementos. Una vez entrado al fondo, esa misma noche, la comisión mía se reunió con Sapia, ¿no es cierto?, de urgencia, y adelantamos que además de la pérdida de autonomía en la toma de decisiones económicas que iba a tener el país, iba a sufrir el país, íbamos a tener 3 gravísimas consecuencias que ya se están viviendo. La primera, lógicamente, la pérdida de poder del salario real de todos los trabajadores. Hemos pasado de ser primeros en Latinoamérica a estar entre sexto y séptimo. La segunda, que íbamos a tener la mayor recesión en la historia argentina, hecho que ya está ocurriendo. En el momento que fuimos al fondo estábamos en estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Ahora estamos en recesión porque es caída de nivel de actividad, ya han pasado 2 trimestres con caída de nivel de actividad, por lo tanto técnicamente estamos en recesión, y lo que se viene, lo más grave, es el proceso de desocupación muy grande que lleva a crisis sociales de las cuales no tenemos antecedentes en la Argentina. Lo que se va a vivir es, uno no quiere dramatizarlo, porque este no es nuestro rol, el de dramatizar las situaciones, pero lo que no podemos hacer es mentirle a la gente. Hoy hasta el propio Melconian reconoce que vamos a tener un año de recesión, él lo dice 4 trimestres, esto es un año. Yo vengo diciendo que el piso es un año, y que todos los indicadores de afuera nos dicen que va a ser bastante más largo. Yo acabo de volver de Europa de un acuerdo, por negociaciones de acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y a mí nadie me pregunta si sigue Macri, si vuelve Cristina, nadie habla de eso. Te preguntan 3 cosas. Una, mejor dicho, te preguntan y te tocan esos 3 temas. Una, ¿van a ser capaces de poder afrontar el proceso de endeudamiento en el que se han metido? Segundo, ¿en algún momento podrán fijar reglas de juego claras a largo plazo y cumplirlas? Y tercero, lo que más me pega y nos duele, es si te preguntan, asombrados por la mediocridad de la clase dirigente argentina que ha llevado a que un país que puede dar alimento a 400 millones de habitantes, de personas, tengamos la tercera parte de nuestros chicos con situaciones de hambre, ¿no es cierto? Cuando claramente en Argentina no deberíamos haber largado el pobreza cero, sino el hambre cero, porque aquí, en nuestro país, el hambre es un crimen, ¿no es cierto? En ese marco es que nos reunimos representantes de la mayoría de las provincias argentinas. Paradójicamente se dio una situación muy loca, porque mientras la cúpula estaba reunida con la coalición cívica y el PRO aquí en Parque Norte, nosotros estábamos reunidos allá en Tucumán con, lógicamente, la inmensa mayoría del pueblo radical, que está muy enojado, muy encabreado, y que de alguna manera empieza a buscar mecanismos como este movimiento, ¿no es cierto?, nacional para la democracia social, que lo extendemos hacia otros sectores. Tiene que convertirse en una alternativa para el 2019, pero esencialmente como un camino, ¿no es cierto?, de poder pensar políticas de Estado a largo plazo. Ahora estamos pensando, como primera propuesta, tratar de que se ponga en marcha algo que está cajoneado en el Congreso, que es un Consejo Económico y Social, ¿no es cierto?, que paradójicamente lo presentaron en su momento Lozada, ¿no es cierto?, y el socialista Giustiniani, y que quedó ahí durmiendo, pero que este es un buen momento, porque si estamos en una situación de emergencia como la que estamos, es necesario encontrar herramientas que sean válidas, que puedan llegar a pensar no solo en el recorte y el achicamiento, este espectáculo que vimos ayer de Marquitos Peña tratando de explicarnos lo inexplicable, con un presupuesto que ya nace muerto, y lo que pretendemos es que haya encuentros con la mayoría de los sectores sociales, de la producción, del trabajo. Miguel,
Disculpame, el Tano Pazman te pregunta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alegría escuchar. Igualmente, y un placer que nos hayas atendido. Pero, digo, justamente te interrumpí porque estabas hablando de eso. ¿Hace cuánto que no tienen la posibilidad ustedes de tener una reunión, una charla, un consenso con gente del oficialismo, del gobierno y mismo de sus pares de la Unión Cívica Radical? Te doy el ejemplo de Federico Estorani, vicepresidente del partido. No lo ve a Cornejo desde hace, no sé, meses. El Comité Nacional no se reúne, no hay ningún interés en juntarse ni en que las autoridades partidarias surjan por elección interna, no se consulta más a los afiliados, las listas se arman en lo que se denomina la mesa chica de Cambiemos, y ellos vetan o dejan de vetar en función de sus conveniencias. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay una cantidad de lugares, ahora mismo en Tucumán han invalidado la lista del organizador del encuentro de Tucumán porque saben que le iba a ganar a Cano, mientras Cano está sufriendo denuncias de todo tipo, hasta de estar viviendo en un country de una empresa a la que él benefició con el tema de el biodiesel. Te impiden ir a elecciones, y esto está ocurriendo en Entre Ríos, en cientos de lugares del país donde impiden que haya elecciones de autoridades para elegir delegados al Comité Nacional. Claro, porque una de las cosas que estaban dando vueltas por ahí, que no sé si se consolidarán porque todavía falta, es ver cómo lo acompañarían en el acuerdo que tienen el radicalismo en Cambiemos y demás, a Macri, y si podrían llegar en ese acuerdo que vaya algún radical de algún sector del radicalismo como vicepresidente. Claro, a ver, vos encontrás versiones de toda naturaleza, algunas de las cuales rayan con el absurdo, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, enterarte en inglés y en Estados Unidos que el presidente ha resuelto ir por la reelección, es una clara maniobra durambardista que a esta altura ya no nos sorprende. Y que no está confirmada tampoco. Que ni siquiera está confirmada, ¿no es cierto? O sea, pero lo anuncia allí porque había, entre comillas, dice, una necesidad política de marcarle a los inversores potenciales, a aquellos que iban a venir con la lluvia de inversiones, de que había garantías de continuidad. Todavía no tenemos votado el presupuesto, todavía no tenemos acordado el presupuesto, todavía el board del Fondo Monetario no se ha reunido para aprobar esto que se ha adelantado como posible programa de acuerdo, y ya tenemos situaciones de avanzada como el programa doble cero, ¿no es cierto?, cero déficit y cero emisión, que viene a consolidar esto que yo te acabo de decir, que hoy hasta lo ratifica Melconian, que no es del PO, ni es de los K, ni integra nuestro movimiento, que sin embargo él reconoce que vamos a una recesión machaza, pero con no solo pérdida de fuentes de trabajo, sino infinidad de sectores que se van a ver afectados. Estamos viendo una marcha en estos momentos, ¿no es cierto?, ahí cerca del Ministerio de Salud. El pobre Dante Sica tiene que recibir a las pymes, claro, a los ladrilleros, a la UOM, hay varios ahí en esa marcha. Sí, muchísimas pymes afectadas, porque obviamente con tasas como las de ayer, del 72%, así cualquiera para el dólar. Pero claro, no solo vas a parar el dólar, paras toda la producción. Y yo te diría que a los dos ceros que dijiste habría que agregarle un cero más, que es cero trabajo. Cero trabajo y cero mercado interno, porque estos amigos tienen una concepción que el planteo es, al comienzo de la gestión nos dijeron, mercado interno no porque van a venir inversiones, como si el tema fuera
nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. El tema tiene que ser, y para que haya inversiones tiene que haber mercado interno, es casi el ABC de la política. Es inentendible que se sostengan todavía paradigmas como si fuesen verdades absolutas, cuando la historia en cualquier lugar del mundo nos demuestra que esto no es así. Entonces, hoy nos encontramos con estas tasas que por supuesto hacen inviables cualquier capacidad, ¿no es cierto?, para la producción. Lo acabamos de ver a Ricardo Alfonsín recién sentado con Palazzo y todo el movimiento nacional para el proyecto nacional, creo que se llama el nuevo nucleamiento, en la línea de lo resuelto en Tucumán, donde hemos dicho que vamos a salir a hablar con todos los sectores de la producción, con todos los sectores del trabajo, con todas las organizaciones sociales y con todos los partidos que tienen representación parlamentaria, para encontrar dos tipos de acuerdo. Uno a corto plazo, que es este que yo te he dicho, porque estamos en una emergencia muy grave, y otro a largo plazo para el crecimiento y el desarrollo, porque no podemos seguir convocando para el achicamiento y el recorte. Este último presupuesto presentado, además de ser una barbaridad, achica todas las partidas, excepto cuáles. Obviamente mantiene la social, ¿no es cierto?, que es un condicionante que también ha planteado el propio fondo, pero esencialmente la que más crece es la del pago de deuda. Entonces, un presupuesto planteado en estos términos, si siempre se caracterizó y como un dibujo, ¿no es cierto?, porque los presupuestos todos sabemos que se hacen para no cumplir, pero por lo menos debería haber habido un poquito de dignidad en lo que se presenta. No se puede decir que el dólar a fin del año que viene va a estar a 40, no se puede decir que vamos a tener crecimiento cuando todo el mundo habla que vamos a tener caída. No se puede, el propio Peña dijo que iba a estar a 50 pesos el dólar a fin de año. Bueno, es decir, evidentemente hay que efectuar correcciones. Nosotros vemos que por lo que es la conducción de la Unión Cívica Radical, en esto no hay conciencia, se ha transformado un partido que necesariamente fue siempre principista, que buscó ser la causa de los desposeídos, que quiere seguir ratificando que es el juicio de la Junta Militar, ¿no es cierto?, en tolerar situaciones como las que fueron logradas frenar en su momento por el presidente de la convención, que era esa reforma laboral nefasta, olvidándonos que nosotros somos, ¿no es cierto?, el 14 bis, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional. Tenemos elementos como para pensar que se puede convocar hacia una multidireccionalidad de sectores, dándote cuenta de que una crisis de esta profundidad no la puede resolver un solo sector, mucho menos un solo partido y mucho menos una minoría parlamentaria. Aquí tenemos que salir claramente a hacer una convocatoria patriótica para ver si se pone fin a esta situación que va llevando al pueblo argentino a situaciones de mayor carencia, y si es necesario volver a poner un plan alimentario nacional o como quieran llamarlo, porque acá no se trata de poner diríamos nombres que a todos nos traen recuerdos de otros tiempos, pero sí lo que no puede es seguir poniéndose el acento en que los sectores del trabajo y los sectores más débiles, ¿no es cierto?, de la cadena social sean los que paguen esto. Aquí es imprescindible que el primer punto del acuerdo político, económico y social o del Consejo, ¿no es cierto?, económico y social que se reúna, sea una profunda reforma tributaria que lógicamente coloque el mayor poder contributivo en aquellos sectores de más poder y que levante esta barbaridad que hay de impuestos a la producción, al consumo y a la generación de empleo. Miguel, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente como esto está empezando te vamos a volver a llamar. Pero por supuesto siempre a disposición, y mi alegría que estén tocando estos temas. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Miguel Ponce.